¿Entienden las matemáticas de sexo? ¿Son los misterios matemáticos algo reservado exclusivamente a los hombres? ¿Por qué a lo largo de la historia ha habido tan pocas mujeres que hayan destacado en una ciencia tan antigua? Si repasamos la lista de los matemáticos más influyentes, Pitágoras, Arquímedes, Newton, Euler, Gauss, un hecho resulta incuestionable. Entre ellos no aparece ninguna mujer. Seguramente la culpa no es de la matemática, ni tampoco de las mujeres, sino de unas estructuras sociales que las han alejado de esta y de cualquier otra ciencia durante siglos. Antes del siglo XX es muy difícil encontrar mujeres matemáticas con aportaciones de primera línea. Lo realmente sorprendente es encontrar alguna, en unas sociedades en las que el papel atribuido a la mujer y por tanto su educación, incluso en las clases privilegiadas, las impedía acercarse al universo científico, limitando su educación a una cultura musical y literaria, en el mejor de los casos, que sirviese de apoyo a las actividades sociales o políticas de sus maridos. Y aún esto era privilegio de unas pocas afortunadas, comparadas con la inmensa mayoría de campesinas y criadas a las que siempre se les negó el acceso a las letras. Las contribuciones de la mujer al conocimiento matemático tienen pues el doble valor de haberse producido en un ambiente social no solo adverso, sino, como veremos, casi siempre hostil y salpicado de obstáculos. Sus aportaciones están impregnadas de abnegación y renuncias, y en muchos casos de auténtico heroísmo. La primera mujer matemática de la historia es casi tan antigua como el propio término matemáticas, atribuido a Pitágoras. La vida de Pitágoras está envuelta en la leyenda. Nacido en la isla de Samos, viajó por Egipto y Mesopotamia, y por fin se afincó en Crotona, al sur de Italia. Los pitagóricos constituían una sociedad secreta, de carácter filosófico y religioso, en la que la propiedad era comunal y hombres y mujeres disfrutaban de los mismos derechos. Una de las 28 discípulas de Pitágoras era la joven Teano, la hija de Milón, el rey de Crotona, vencedor en 12 Juegos Olímpicos. Al parecer, la alumna más brillante que acabó casándose con el maestro y tras la muerte violenta del mismo acabó dirigiendo la orden pitagórica. El régimen comunitario de los pitagóricos les hacía compartir no solo los bienes materiales, sino también los conocimientos, con lo que la historia nos priva de conocer los escritos de cada uno de ellos, aunque a Teano se le atribuyen varios tratados de matemáticas, física y medicina. Teano, la primera mujer matemática, hacía su aparición en la historia al lado y casi al mismo tiempo que Pitágoras, el padre de las matemáticas, y desde luego el primer matemático feminista. La madre de Platón, Perictione, era también una discípula de la filosofía pitagórica. Quizá por eso en la Academia de Platón estudiaron algunas mujeres, aunque todas extranjeras. En Atenas, cuna de la civilización occidental, las leyes prohibían la presencia de las mujeres en las reuniones públicas. Si Pitágoras y Platón defendían la igualdad de la mujer ante la ciencia, Aristóteles es el primer machista declarado de la historia. No solo decía que la mujer era un ser inferior, sino que llegó a afirmar que tenía incluso menos dientes que el hombre, con el poco trabajo que le hubiese costado echar una ojeada a la mandíbula de su propia esposa. Lo peor de todo es que sus teorías científicas y filosóficas van a perdurar durante más de 2000 años. Uno de los más famosos discípulos de Aristóteles, Alejandro Magno, funda Alejandría en el delta del Nilo. 7 siglos después de su fundación, el Museo Alejandrino va a vivir su último momento de esplendor por obra y gracia de la única mujer que durante más de 15 siglos aparecerá en los libros de historia de las matemáticas, Hipatia. Su padre, Teón, era un matemático y astrónomo del museo, y proporcionó a Hipatia una educación científica esmerada. La joven, en sus viajes a Roma y Atenas, deslumbró con su inteligencia a cuantos la conocieron.
De vuelta en Alejandría, se dedicó a dar sus lecciones de matemáticas, filosofía y mecánica. Fruto de estas lecciones son sus tratados sobre las tres grandes obras matemáticas griegas más populares de la historia. La aritmética de Diofanto, sobre números y ecuaciones con números enteros, el mismo texto que 1200 años más tarde va a inspirar a otro gran matemático, Pierre de Fermat, sus casi mágicas aportaciones a la teoría de números. Los elementos de Euclides, fundamento de la geometría durante más de 2 milenios, y el tratado de las cónicas de Apolonio de Pérgamo, sobre las omnipresentes curvas que se obtienen al cortar un cono mediante planos con distintas inclinaciones. Pero Hipatia también fue una excelente astrónoma. Este instrumento se llama astrolabio. Fue muy popular entre los astrónomos hasta bien entrado el siglo XVIII. Sirve para medir la altura del Sol y de las estrellas. Era, por tanto, una herramienta imprescindible para la navegación marítima. A principios del siglo V, Hipatia sabía no solo su funcionamiento, sino también cómo construirlo. En una de sus cartas al obispo cristiano de Cirene, Sinesio, le manda unos planos muy detallados para su fabricación. El final de Hipatia no pudo ser más dramático. Es, de hecho, la primera mártir de la ciencia en manos del fanatismo religioso. Murió descuartizada en plena calle de Alejandría por unos monjes fanáticos de la iglesia cristiana de San Cirilo. Su defensa del racionalismo científico griego le costaría la vida. Su muerte va a marcar el comienzo de más de un milenio de oscurantismo para la ciencia. Habrá que esperar más de 1300 años para volver a encontrar a una mujer impartiendo clases de matemáticas. Es en 1748, en la Universidad de Bolonia, y con un nombramiento del Papa para ocupar la cátedra de Matemáticas y Filosofía Natural, antiguo nombre de la física. Se trata de la milanesa María Gaetana Agnesi, una joven de 30 años, que unos meses antes acaba de publicar Las Instituciones Analíticas, el libro más completo para explicar una nueva matemática que Newton y Leibniz acababan de descubrir de forma independiente: el cálculo diferencial e integral. Muy pocos matemáticos en el continente dominaban este nuevo cálculo, y Las Instituciones se convirtieron en el libro de texto más popular en Europa durante más de 50 años. María Agnesi descubrió una curva que desde entonces se llama cúbica de Agnesi o curva sinusoidal versa, aunque por un error en la primera traducción inglesa se la conoce como la bruja de Agnesi. Aunque María Agnesi era cualquier cosa menos una bruja. No solamente era una gran matemática, sino que fue una mujer cultivada que hablaba perfectamente 7 idiomas. Impartió clases de matemáticas en la Universidad de Bolonia durante más de 20 años. En el verano de 1686, Isaac Newton va a regalar a la humanidad una de las joyas más preciosas de la historia de la ciencia: los principios matemáticos de la filosofía natural. Una explicación matemática del sistema del mundo, del funcionamiento del universo. En los Principia, Newton desvela que la fuerza que hace caer todos los cuerpos hacia el suelo, medida por Galileo, es la misma que mantiene a la Luna y los planetas en sus órbitas. Había descubierto la ley de gravitación universal y sentado las bases del desarrollo de la ciencia. Durante los próximos 200 años, toda la ciencia se va a inspirar en el determinismo newtoniano.